Si quieres ganar una edición completa y anotada de H.P. Lovecraft con introducción de Alan Moore, como la que se muestra en la pantalla y una edición de los mitos de Cthulhu, quédate hasta el final del vídeo. En este canal hemos hablado mucho sobre el maestro H.P. Lovecraft, pero hasta ahora no habíamos hablado de sus correligionarios, de sus amigos íntimos, de los que ayudaron a crear uno de los universos más ricos en la literatura de terror y que ayudaron a moldear los mitos de Cthulhu, proporcionándole el estatus de imprescindible entre los amantes de terror en el mundo literario. Miembros del Círculo de Lovecraft. El Círculo de Lovecraft es como se denomina a los autores que trabajaron íntimamente con el maestro del terror cósmico para llenar de terroríficos relatos la revista Weird Tales, cuyo líder era de quien tomaba el nombre su grupo. Otros componentes fueron Robert Bloch, escritor de la trilogía de Psicosis, y junto a él también estaba Robert Erwin Howard, uno de los padres del género de fantasía moderna y creador de Conan de Cimmeria, o El Bárbaro, o Solomon Kane. August Derleth, fundador de la editorial Arkham House, y que se encargaría de publicar todo lo referente a Lovecraft y su círculo. Henry Kattner y su esposa trabajaron en docenas y docenas de relatos de todo tipo, aunque siempre destacando en la ciencia ficción. Fueron un activo muy valioso en el círculo. Clark Ashton Smith, un poeta, pintor, escultor y escritor de relatos cortos de todo tipo. Donald Wandrei, editor y cuentista. Y para terminar, Frank Belknap Long, político, poeta y escritor de relatos cortos. Firma de los miembros del círculo. Todos ellos mandaban relatos y cartas a la mencionada revista, y todos bajo un seudónimo. El maestro Lovecraft tenía 3 apodos con los que solía firmar sus relatos en la revista. XPL, iniciales del nombre completo de Lovecraft fonéticamente, Abu Latzaret, el autor del célebre Necronomicon, y Lubeg Keratz, que era un anagrama guttural de su apellido. Robert Bloch firmaba como Bob Bloch, anagrama de su nombre. Robert E. Howard firmaba como Bob Dos Pistolas por su afición por los westerns. Donald Wandrei firmaba sus relatos como Melmoth, un personaje mítico de la Irlanda mágica. Frank Belknap era Belknapius, su apellido convertido a griego antiguo. August Derleth como el conde Derleth, una galización de su apellido. Clark Ashton Smith como Clark Ashton, un anagrama guttural de su nombre completo. Virgil Feinley era Monstro Ligriff, anagrama de su nombre. Tras conocer los nombres y las firmas del círculo de Lovecraft, comprobamos que eran muy distintos entre ellos, tanto en sus gustos como en sus pasiones, pero lo que les unía profundamente era el amor por las letras, la historia y la mitología, y lo podemos ver claramente tanto en sus apodos literarios como en sus vidas, ya que encontramos a un amante del salvaje oeste y a otros del período helenístico o de la historia musulmana. Todos ellos maestros de las letras, ya que no dudaban en crear anagramas con sus propios nombres que no se le ocurrirían a cualquiera. Aportación de los distintos miembros a la mitología Lovecraftiana. Al contrario de lo que muchos crean, la prolífica y fantasiosa obra del maestro Lovecraft no es solo fruto de su sola imaginación, sino que cada miembro del grupo aportaba ideas valiosas para crear el universo que nos fascina y nos horroriza por igual. Por eso, intentaremos poner en este puesto cada aportación de cada miembro al horror cósmico. Por ejemplo, Clark K. Smith aportó a los mitos de Cthulhu, a los temibles Subosatla, al dios Chatowa, a la araña apocalíptica, a Atlak-Naka y el libro de Avon, escrito por un brujo prehumano de Hiperbórea, donde se suscitaban sus aventuras épicas, mismo que aparece en el canon general de textos que acompañan al Necronomicon de Lovecraft. Robert E. Howard aportó a la biblioteca Lovecraftiana el libro Anus Precleschen Kulten, que aparece en su cuento de terror La Piedra Negra. Frank Belknap Long aportó a los perros de Tíndalos, temibles criaturas interdimensionales sedientas de sangre. Henry Kuttner aportó al dios Niocta, o aquel que no debería existir, asociado a los cultos de brujería en Salem. Robert Bloch aportó el libro de Vermis Mysteries a la biblioteca maldita. August Derleth, quien sería heredero de Lovecraft, aportó los libros Cultes des Ghouls y los fragmentos de Celaeno a la lista de libros prohibidos de los mitos, así como 2 dioses, Izawa, el Wendigo, y Xtuga, el fuego primordial. Relación entre los miembros del círculo de Lovecraft. Los autores eran de diferentes puntos de la geografía norteamericana, por eso muchos de ellos no se vieron en persona jamás, pero se carteaban a menudo.
y aunque parezca increíble, entre ellos nació un vínculo afectivo colosal, ya que se puede ver por la cantidad de cartas que se mandaron. Por ejemplo, Lovecraft escribió más de 100.000 cartas a lo largo de su vida, y muchas dirigidas a distintos miembros del círculo, en la que se puede ir viendo cómo se iban moldeando los mitos de Cthulhu y otros relatos que componen el horror cósmico. Hay una anécdota sobre esta historia de amistad que debe ser contada, la cual involucra a Lovecraft y al joven Robert Bloch. Robert estaba escribiendo por aquel entonces un relato que pasaría a la posteridad como El vampiro estelar, en el que aparece un personaje inspirado en el mismísimo H.P. Lovecraft, un ocultista asentado en Providence. Bloch decidió matar a este personaje de una manera horrible, pero las dudas empezaron a sacudirlo, ya que no sabía si Lovecraft le gustaría eso. Así que le mandó una carta a Hogwarts contándole sus dudas sobre su historia, y Lovecraft le respondió a Bloch que le parecía una genial idea lo de matar al personaje inspirado en sí mismo. Pero el escritor de Providence escribió otra carta al editor de la revista Weird Tales diciéndole que le daba permiso al autor Robert Bloch para matar de la manera más horrible que se le ocurriera al personaje basado en su persona. Tiempo después, Lovecraft escribiría El Morador de las Tinieblas, en la que mataría de forma horrible a un personaje basado en Robert Bloch llamado Robert Blake. Cada uno de ellos empezó poco a poco a formar una carrera profesional gracias al prestigio conseguido con sus relatos y codearse con Lovecraft. El círculo fue disolviéndose poco a poco. El primero en morir fue Robert T. Hogwarts, que se suicidó poco antes que Lovecraft, dejando tras de sí personajes tan memorables como Conan el Bárbaro, Red Sonja, Solomon Kane y Kull de Atlantis. El siguiente fue Lovecraft, por un cáncer de estómago agudizado por la enfermedad de Bright. Robert Bloch fue el que más vivió, ya que murió en los años 90 del siglo XX, después de una vida larga y feliz dedicado a las letras y creando en su camino a Norman Bates. Derleth fue el creador de la editorial Arkham y continuó con la obra de su amigo y maestro Lovecraft, publicando y acabando los relatos que el maestro jamás pudo terminar en vida. Gardner y Long continuaron escribiendo, pero en el género de ciencia ficción, y Smith siguió escribiendo algunos relatos, pero desde aquel entonces se centró en el mundo de la escultura creativa. Este fue el círculo de Lovecraft, auténticos pioneros en el mundo de la literatura del siglo XX, que crearon nuevos géneros literarios y múltiples maneras de entender la literatura. Sorteamos 2 libros para 2 ganadores diferentes. El concurso es internacional, por eso da lo mismo si eres de España o de Sudamérica, que si ganas recibirás tu premio. Para participar debéis estar suscritos al canal, darle a like a este vídeo, compartirlo y comentar cuál es vuestro relato favorito de Lovecraft o su círculo. Recordad hacer capturas de pantallas de donde lo habéis compartido, de la suscripción y del like, porque en caso de ganar y no presentar esto, saltará a otro participante. Esperamos que os haya gustado el vídeo y mucha suerte a todos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos. Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos.